Rocío Valdés pasó el día en la oficina, ordenando el papeleo acumulado desde su último viaje. Los contratos de exportación de maquinaria agrícola exigen atención al detalle. Un error en el papeleo de aduanas puede retrasar la entrega durante semanas. A sus 36 años había aprendido a mantener la cabeza gacha y a tenerlo todo bajo control. Trabajar en la empresa le resultaba fácil porque Rocío era capaz de construir esquemas claros y no dejar que sus emociones influyeran en sus decisiones. En casa era distinto. Algo había cambiado en los últimos 3 meses, aunque Rocío no quiso admitirlo durante mucho tiempo. Fernando se había vuelto diferente. No tan bruscamente, sino más bien poco a poco, imperceptiblemente, como el cambio de temperatura del agua cuando te sientas en la bañera y no te das cuenta inmediatamente de que se ha enfriado. Su marido siempre había sido seguro de sí mismo, acostumbrado a salirse con la suya, pero antes esta confianza se había extendido a su relación. Era atento, podía llamar en mitad del día solo para preguntar cómo iban las cosas. Ahora no había llamadas. Volvía tarde por las noches, alegando reuniones con clientes de la empresa farmacéutica donde trabajaba como representante de ventas. Las explicaciones sonaban lógicas, pero no tenían la misma calidez. Rocío también se dio cuenta de otra cosa. Fernando empezó a vigilar el teléfono. Colgaba la pantalla, se iba a otra habitación cuando llegaban mensajes. Antes podía dejar el teléfono en cualquier sitio sin pensárselo 2 veces. Luego estaban los gastos. Rocío no controlaba todas las compras, pero llevaban juntos una cuenta general, y ella veía las anulaciones. Restaurantes a los que no iban juntos. Una gasolinera en la otra punta de la ciudad. Transferencias oscuras. Cuando le preguntó de pasada, Fernando se lo quitó de encima. Gastos de trabajo, clientes, reuniones. Podía ser cierto, pero Rocío tenía la sensación de que la verdad estaba cerca. Pero no aquí. No montó una escena ni registró sus cosas. En lugar de eso empezó a prepararse. Si sus sospechas se confirmaban, debía actuar con rapidez y frialdad. El divorcio no es solo emocional, también tiene que ver con el dinero, las posesiones, el futuro. La casa que habían comprado hacía 8 años estaba a nombre de los dos. Rocío había invertido en ella tanto como Fernando, y no estaba dispuesta a perder la mitad por la estupidez de otra persona. El jueves por la tarde, Rocío quedó con Lourdes en una pequeña cafetería cerca del centro. Su amiga trabajaba como contable en una empresa de construcción y siempre era capaz de evaluar la situación con sobriedad, sin dejarse llevar por el pánico ni dar consejos innecesarios. Se conocían desde hacía más de 10 años, desde la época del colegio, y Rocío confiaba en ella más que en nadie. Lourdes ya estaba sentada en la mesa junto a la ventana, terminando su café. Era 2 años más joven que Rocío, pero aparentaba más edad. El cansancio del trabajo y los informes se le estaba pasando. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado y la ropa sencilla y desaliñada. «Llegas 15 minutos tarde», dijo Lourdes cuando Rocío se sentó frente a ella. El jefe decidió discutir el contrato con Uruguay justo antes de irse. Rocío se quitó la chaqueta y dejó el bolso en una silla cercana. «Me pediría algo más fuerte, pero estoy conduciendo». «¿Un mal día?» «Un día no. Meses». Lourdes miró atentamente a su amiga y asintió al camarero, pidiendo 2 cafés más. Rocío permaneció en silencio, eligiendo sus palabras. Hablar en voz alta siempre era más difícil que pensar. «Fernando te está engañando», dijo finalmente sin preámbulos. Lourdes no se sorprendió. Dio un sorbo a su café y dejó la taza sobre el platillo. «¿Estás segura?» «Casi». Esconde su teléfono. Llega tarde a casa. Hábitos de gasto extraños. Es un montaje clásico. ¿Lo comprobaste? ¿Por qué? Rocío sonrió. ¿Para ver la correspondencia de una chica? Lo que veo me basta. Actúa como un hombre con un secreto. Y solo hay un tipo de secreto en el matrimonio. Lourdes miró pensativa a su amiga. Rocío estaba tranquila, pero la tensión era palpable. En la forma en que apretaba su taza, en la forma en que miraba por la ventana, evitando una mirada directa. ¿Qué quieres hacer? Pedir el divorcio, pero ahora no. Primero tengo que protegerme. La casa está a nombre de los dos, y si él acude primero a un abogado, podría quedarme sin nada. No te quedarás sin nada, dijo Lourdes. El tribunal dividirá la propiedad. Podría llevar meses, y él es vendedor, tiene contactos, puede negociar.
No quiero correr riesgos. Lourdes asintió. Entendía la lógica de Rocío. Ser proactiva, no esperar a que la situación estuviera fuera de control. Entonces necesitas un abogado. Uno bueno. Lo sé, pero no sé a quién acudir. Tengo un contacto. Lourdes sacó su teléfono y hojeó los registros. Echeverría, Benjamín Echeverría. Trabaja con divorcios, disputas de propiedad. Dicen que no siempre está limpio, pero es eficaz. ¿Qué quieres decir con no siempre limpio? Que sabe cómo tomar atajos cuando lo necesita. Si quieres seguir las reglas, ve a un bufete grande. Si quieres resultados, acude a él. Rocío cogió el teléfono y anotó el número. La elección era obvia. Las reglas son buenas cuando todos juegan limpio. Pero si Fernando decidía jugar sucio, ella no se ataría las manos. A la mañana siguiente, Rocío llamó a Echeverría y concertó una cita. El abogado la recibió en un pequeño despacho de la tercera planta de un viejo edificio del centro de la ciudad. Al subir la estrecha escalera, la recepcionista, una mujer mayor de rostro cansado, asintió en silencio hacia una puerta con un cartel. Benjamín Echeverría era un hombre de unos 50 años, pelo canoso y mirada atenta. Estaba sentado ante un enorme escritorio repleto de carpetas, estudiando unos papeles. Cuando entró Rocío, levantó la cabeza y le hizo un gesto para que se sentara. Rocío Valdés se presentó. Saponi Room. Sí, teníamos una cita. ¿Qué le trae por aquí? Rocío expuso brevemente la situación. Echeverría escuchó en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Sospechar es una cosa, otras son las pruebas. ¿Tienes algo concreto? No, pero no necesito pillarla infraganti. Solo quiero protegerme económicamente. Ya veo. ¿La casa es propiedad conjunta? Sí, la compramos hace 8 años y la escrituramos a los dos. Echeverría se quedó pensativo, golpeando la mesa con los dedos. Si pedís el divorcio, el tribunal dividirá la propiedad por la mitad. Es el procedimiento habitual. Pero llevará tiempo y puede que su marido intente ocultar bienes o reasignar algo a un tercero. Por eso estoy aquí. Hay una opción, dijo lentamente el abogado. Pero no es exactamente legal. Es más bien al margen. Rocío se quedó callada, esperando la continuación. Tengo contactos en el registro civil. Podemos registrar la casa solo a tu nombre. Técnicamente es posible. Falsifica un poder notarial de tu marido y pasa los documentos por las personas adecuadas. Es rápido, en una semana. Pero si se sabe, podría haber problemas. ¿Qué tipo de problemas? Criminales. La falsificación de documentos es un delito. Es difícil de probar, sin embargo, si se hace con cuidado. Y luego, si te demandan, siempre puedes decir que actuaste a través de un representante y no conocías los detalles. Asumo la responsabilidad. Rocío miró al abogado sopesando los riesgos. Era peligroso, pero la inacción también era un riesgo. Si Fernando decidía actuar primero, ella saldría perdiendo. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Tal vez un poco menos si apuramos a la gente. Tengo un viaje de negocios a Rosario en 3 días. Estaré allí una semana. ¿Puedes hacerlo en ese tiempo? Echeverría asintió. Sí, eso es aún mejor. Estarás fuera de la ciudad y habrá menos preguntas si algo sale mal. Necesitaré las escrituras de la casa y tu pasaporte para tramitarlo. Yo haré el resto. ¿Cuánto costará? El abogado me dio una cifra. Era mucho, pero Rocío se lo esperaba. El trabajo sucio siempre cuesta más que el limpio. La mitad ahora, la mitad cuando esté hecho, dijo Echeverría. En efectivo. Rocío asintió. Sacó el sobre que había preparado de antemano y lo puso sobre la mesa. Echeverría contó los billetes y los guardó en un cajón. ¿Traerás los papeles mañana? Sí. Entonces dentro de una semana, la casa será tuya. Se dieron la mano y Rocío salió del despacho. Fuera hacía fresco. El viento agitaba hojas amarillentas en la acera. Subió al coche y se quedó un rato mirando por el parabrisas. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba esperar. Por la tarde Rocío llegó a casa sobre las 8. Fernando estaba en el salón, viendo un partido de fútbol en la televisión. Levantó la vista cuando ella entró y la saludó con la cabeza. «Esta noche es tarde», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «Hay mucho trabajo que hacer». Rocío se quitó los zapatos y entró en la cocina. «Me voy de viaje de negocios dentro de 3 días. A Rosario. Por una semana.
Fernando guardó silencio un momento y luego dijo, «Está bien». No había decepción ni interés en su voz, más bien alivio. Rocío lo oyó. Se sirvió agua, bebió y salió de la cocina. Fernando ya no la miraba. Todo su mundo cabía en la pantalla del televisor y en algún otro lugar al que ella no podía ir. Rocío subió al dormitorio y se tumbó en la cama sin desvestirse. Mañana llevaría los papeles a Echeverría. Después se iría a Rosario. Y cuando vuelva, la casa será solo suya. Fernando todavía no lo sabe, pero pronto lo sabrá. Rocío partió hacia Rosario el lunes temprano. El viaje en autobús duró unas 4 horas, y ella aprovechó el tiempo para revisar de nuevo los documentos para las próximas negociaciones. La empresa planeaba ampliar las exportaciones de equipos agrícolas a la provincia de Santa Fe, y mucho dependía de este viaje de negocios. Rocío llevaba catálogos de equipos, listas de precios y borradores de contratos. El trabajo requería concentración total, y ella lo agradecía. Cuando los pensamientos están ocupados con números y plazos de entrega, no hay lugar para la ansiedad. La noche anterior había llevado a Echeverría todos los documentos necesarios para la casa: el certificado de propiedad, una copia del pasaporte, el plan técnico. El abogado contó los papeles, los dobló ordenadamente en una carpeta y prometió que en una semana estaría todo listo. Rocío asintió, firmó el recibo de honorarios y salió del despacho, sintiendo un extraño vacío en su interior. Había iniciado un proceso que no podía detenerse. Ahora solo quedaba esperar. Esa mañana Fernando ni siquiera la acompañó a la puerta. Estaba dormido cuando ella hizo la maleta y no salió a despedirse cuando el taxi se detuvo frente a la casa. Rocío no se molestó en despertarle. Las pequeñas muestras de afecto entre ellos, los besos de despedida, los deseos de buena suerte, las promesas de llamar, habían desaparecido hacía tiempo. Todo se había disuelto en algún momento de los últimos meses, y ella ni siquiera se había dado cuenta de cuándo. El autobús llegó a Rosario hacia el mediodía. La ciudad la recibió con cielo gris y llovizna. Rocío tomó un taxi hasta el hotel, un pequeño edificio de 3 plantas en el centro, donde se alojaban los empleados itinerantes de su empresa. La habitación era sencilla y funcional: una cama estrecha, un escritorio, un armario, un baño pequeño. Colocó sus cosas, se duchó y se sentó ante el escritorio, extendiendo los papeles que tenía delante. La primera reunión estaba prevista para mañana, martes a las 10 de la mañana. Por la noche, Rocío intentó llamar a Fernando, no porque quisiera oír su voz, sino más bien por costumbre. En el pasado siempre había llamado cuando estaba de viaje de negocios. El teléfono sonó durante largo rato, y ella estaba a punto de colgar la llamada cuando por fin él contestó. Sí, su voz era seca, irritada. Soy yo. He llegado bien. Bien. Pausa. Rocío oyó ruido de fondo, música, voces. Estaba en algún lugar lleno de gente. ¿Dónde estás? En el bar, con unos colegas. Ya veo. Está bien. Bueno, no interrumpiré. Ajá, adiós. Colgó la llamada sin esperar su respuesta. Rocío dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. La lluvia se había intensificado y las gotas tamborileaban sobre el cristal. No sabía qué sentir: rabia, resentimiento, indiferencia. Probablemente una mezcla de todas esas cosas. Pero el sentimiento predominante era que había tomado la decisión correcta. Un hombre que habla así a su mujer hace tiempo que no la considera parte de su vida. El martes por la mañana, Rocío se reunió con representantes de la Asociación Agrícola Local. Las negociaciones tuvieron lugar en la oficina de la asociación, una sala espaciosa con grandes ventanales que daban a la plaza central. 3 hombres de mediana edad y una mujer, la vicepresidenta de la asociación, estaban sentados a la mesa. Leen los catálogos y hacen preguntas sobre las especificaciones de los equipos, los plazos de entrega y las garantías. Rocío responde con claridad y seguridad. Conocía a fondo su producto. Cada modelo de tractor, cada configuración, cada detalle. Este era su punto fuerte. Era capaz de hablar de su trabajo de tal manera que el cliente sentía que estaba tratando con una profesional. Las negociaciones duraron casi 3 horas. Hacia el final de la reunión, el presidente de la asociación, un hombre corpulento de bigote gris, le estrechó la mano y le dijo que estaban interesados en trabajar juntos,
pero que necesitaban discutir los términos dentro de su equipo. Rocío asintió, dejó sus contactos y prometió enviar una propuesta comercial ampliada. Pasó el resto del día en su habitación trabajando en los documentos. Redactó una lista de precios detallada, modificó el borrador del contrato y escribió una carta de agradecimiento por la reunión. El trabajo la distraía, pero en cuanto paraba, sus pensamientos volvían a casa, a Fernando, a Echeverría y a su promesa. Comprobó su teléfono. No había mensajes de su marido, ni uno solo. Antes, al menos le había enviado un breve mensaje preguntándole cómo estaba. Ahora ni siquiera eso. El miércoles, Rocío se reunió con el propietario de un pequeño concesionario que quería comprar un lote de cultivadoras para revenderlas a los agricultores locales. La reunión se celebró en una cafetería cerca del Paseo Marítimo. El dueño, un hombre nervioso de unos 45 años, regateó duramente, intentando conseguir el máximo descuento. Rocío mantuvo la calma, explicándole que los precios eran fijos y dependían del volumen de compras, pero no estaba dispuesta a ceder. Al final acordaron unas condiciones medias, y el hombre prometió enviar una oferta en el plazo de una semana. Por la noche volvió a intentar llamar a Fernando. El teléfono no estaba disponible. Le dejó un mensaje en Messenger, breve y neutro. ¿Cómo estás? El trabajo va bien. ¿Puedo llamarte? Él leyó el mensaje casi de inmediato. Aparecieron 2 tics azules al final, pero no contestó. Rocío colgó el teléfono y se tumbó en la cama, mirando al techo. No sentía dolor. Más bien se sentía extraña. El hombre con el que había vivido durante más de una década era de repente un extraño, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. El jueves comenzó con una larga reunión en las oficinas de un gran holding agrícola. Era un cliente importante, y Rocío se preparó para las negociaciones con especial cuidado. Los representantes del holding estaban interesados en comprar maquinaria pesada, cosechadoras y tractores, por valor de varios millones de pesos. Las negociaciones fueron lentas y se discutió hasta el último detalle. Rocío ofreció pagos a plazos de entrega flexibles y servicios adicionales. Al final de la reunión, las partes acordaron intercambiar las versiones definitivas del contrato y programar la siguiente reunión para dentro de 15 días, ya en la sede de Rocío. Tras las negociaciones, fue a comer a un pequeño restaurante del Paseo Marítimo. Pidió una ensalada y pescado, pero apenas tocó la comida. Tenía la cabeza ocupada con el trabajo y al mismo tiempo, en algún lugar de fondo, pensaba en lo que pasaba en casa. Echeverría había prometido terminarlo todo antes del fin de semana. Hoy era jueves, mañana era viernes. Así que mañana o pasado mañana debería llamar. Rocío no sabía qué esperar de esa llamada. Alivio o más tensión. Por la tarde volvió a mirar el teléfono. Fernando aún no había contestado a su mensaje. Marcó su número. El teléfono estaba encendido, pero tras unos pitidos saltó el buzón de voz. Rocío no se molestó en dejar un mensaje en el buzón de voz. Volvió a escribir. ¿Estás bien? No hubo respuesta. Apagó la luz y se acostó, pero el sueño no llegaba. En su mente se agolpaban retazos de conversaciones, números, condiciones contractuales. El rostro de Fernando tal y como lo había visto por última vez. Indiferente, distante. El viernes fue tenso. Por la mañana Rocío se reunió con otro posible cliente, el representante de una cooperativa de agricultores que quería renovar su parque de maquinaria. La reunión transcurrió rápidamente, sin demasiada conversación. Los agricultores eran gente práctica. No necesitaban largas presentaciones, solo datos concretos, precios y plazos. Rocío les dio toda la información y se comprometieron a tomar una decisión en el plazo de un mes. Después de la reunión, volvió a su habitación y empezó a preparar un informe para su jefe. Enumera todos los clientes con los que se ha reunido, describe los resultados de las negociaciones y adjunta copias de los borradores de los contratos. El trabajo era lento. Rocío se distraía de vez en cuando mirando el móvil. Seguía sin saber nada de Fernando. Ya no intentó llamarle. ¿Qué sentido tenía? Él había dejado claro que no iba a mantener ni siquiera la apariencia de una relación normal. Sobre las 4 de la tarde sonó el teléfono. Un número desconocido. Rocío se quedó inmóvil un segundo y descolgó. ¿Diga? ¿Rocío Valdés? Soy Benjamín Echeverría. El corazón le dio un vuelco. Se enderezó en la silla y agarró el teléfono con fuerza. Sí,
Te escucho. Tengo buenas noticias. Las escrituras están hechas. La casa está ahora únicamente a tu nombre. Todo ha ido bien, sin complicaciones. Rocío guardó silencio unos segundos, digiriendo la información. Sabía que iba a llegar, se había estado preparando para ello, pero aún así le resultaba extraño oír la confirmación. La casa ya solo le pertenecía a ella. Fernando ya no tenía ningún derecho sobre ella. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. ¿Está limpia? Totalmente. Los documentos están registrados, los sellos están en su sitio, las firmas están en su sitio. Está legalmente impecable. Cuando vuelvas puedes tener tu copia. La tendré, gracias. De nada. No olvides el resto de tus honorarios. Lo haré. Echeverría se despidió y desconectó. Rocío siguió sentada con el teléfono en la mano, mirando por la ventana. Una fina lluvia lloviznaba tras el cristal, el cielo gris y pesado. Lo había conseguido. Se había vuelto a entregar la casa a sí misma. Ahora, cuando volviera, podría actuar, venderla, repartir el dinero, empezar una nueva vida. O no repartirlo. Después de todo, ¿por qué iba a darle la mitad al hombre que la había traicionado? Rocío se levantó y se asomó a la ventana. Abajo, en la calle, la gente se apresuraba a sus quehaceres, escondiéndose de la lluvia bajo los paraguas. La vida seguía, independientemente de lo que ocurriera en su historia personal. Sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Alivio, porque había dado un paso que protegía sus intereses. Ansiedad, porque le esperaba la vuelta a casa y no sabía lo que le aguardaba. El sábado y el domingo transcurrieron con relativa tranquilidad. Rocío completó sus informes, respondió a algunos correos electrónicos de clientes que solicitaban más información. El sábado por la tarde paseó por el centro de Rosario, entró en una librería y compró un libro de detectives que hacía tiempo que quería leer. Pasó la noche en su habitación tratando de concentrarse en el libro, pero sus pensamientos no dejaban de desviarse. Pensaba en casa, en Fernando, en cómo reaccionaría cuando supiera la verdad. El domingo por la noche antes de marcharse, Rocío intentó llamar de nuevo a su marido. No iba a decirle nada sobre los documentos, solo quería avisarle de que volvería mañana. Pero el teléfono de Fernando estaba apagado. Lo intentó de nuevo una hora más tarde. Escribe un mensaje. Vuelvo mañana. Estaré en casa por la tarde. El mensaje permaneció sin leer durante mucho tiempo, y cuando lo comprobó antes de irse a la cama, vio que Fernando lo había leído pero no había contestado. Rocío apagó la luz y se acostó, subiéndose la manta hasta la barbilla. Al otro lado de la ventana sonaba la lluvia. A lo lejos pasaba un coche, y luego volvía el silencio. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su mente flotaban imágenes de posibles futuros. Cómo abrió la puerta de la casa, cómo la miró Fernando, qué le dijo, qué le contestó. Todo era vago, borroso, aterrador. No sabía qué le depararía el mañana, pero sabía una cosa, ya no iba a seguir sus reglas. Ahora la casa es suya y eso lo cambia todo. Fernando cree que puede hacer lo que quiera, que ella se callará y tendrá paciencia. Pero se equivoca. Ella ha aprendido a ser más dura, y mañana él se dará cuenta. Rocío se puso de lado y subió más la manta. La lluvia que caía por la ventana se fue calmando hasta convertirse en una fina llovizna. Por fin se quedó dormida, sumida en un sueño agitado en el que se mezclaban las caras de los clientes, la voz de Echeverría, las habitaciones vacías de la casa y Fernando de espaldas a ella. El lunes por la mañana se levantó temprano, hizo la maleta y se dirigió a la estación de autobuses. El autobús salía a las 9 de la mañana. Rocío se sentó junto a la ventana, sacó el teléfono y comprobó sus mensajes por última vez. Nada. Fernando seguía sin contestar. Metió el teléfono en el bolso y miró la carretera. En 4 horas estaría en casa, y entonces todo cambiaría. El autobús llegó a las 2:30 de la tarde. Rocío cogió un taxi en la estación. Eran 20 minutos de trayecto por la ciudad. Miró por la ventanilla las calles familiares, las tiendas, los cruces, y todo le pareció extraño, como si no hubiera vuelto a su casa, sino a un lugar que una vez conoció, pero que había abandonado hacía tiempo. El conductor dijo algo sobre el tiempo, sobre los atascos, pero ella no escuchó, solo asintió. La casa estaba en una calle tranquila de un barrio de dormitorios,
un edificio de 2 plantas con un pequeño jardín y una valla baja. La habían comprado hacía 8 años, cuando ambos tenían trabajos estables y el futuro parecía seguro. Rocío recordaba cómo habían elegido papel pintado para el dormitorio, cómo Fernando había montado los muebles del salón, cómo ella había plantado flores junto al porche. Todo había sido hacía mucho tiempo, en otra vida, con otras personas. Rocío pagó al chofer, bajó del coche y se detuvo en la puerta, mirando la casa. Las ventanas estaban abiertas, las cortinas echadas. Estaba claro que había alguien dentro. Sacó las llaves, abrió la verja y se dirigió a la puerta principal. Su corazón latía con fuerza, casi con calma. No sabía lo que iba a ver, pero estaba preparada para cualquier cosa. La llave giró fácilmente en la cerradura. Rocío empujó la puerta y salió al pasillo. La casa olía a café y a perfume ajeno, dulce, empalagoso, claramente ajeno. Se quitó los zapatos, dejó la maleta contra la pared y entró en el salón. Había 2 hombres sentados. Fernando estaba tumbado en el sofá, en pantalones y camiseta, con una taza de café en la mano. A su lado, casi acurrucada, estaba sentada una mujer joven, de unos 29 años, morena, con los labios pintados y un provocativo escote. Se reía de algo que le decía Fernando, y su risa se interrumpió cuando Rocío apareció en la puerta. Fernando levantó la vista. No había sorpresa ni vergüenza en su rostro. Solo la fría calma de un hombre que hace tiempo que ha tomado una decisión. «Ah, has vuelto», dijo con voz uniforme, como si estuviera hablando de algo bastante corriente. Rocío permaneció en silencio, mirándolos a ambos. La chica la miró con curiosidad, con la barbilla ligeramente levantada. Había un triunfo en su mirada, una alegría casi infantil por estar aquí, en el lugar de su legítima esposa. «¿Quién es?», preguntó Rocío señalando a la chica con la cabeza. Julieta Fernando dejó la taza sobre la mesa y se recostó en el sofá. «Mi novia». «Novia», repitió Rocío. «Ya veo». Julieta sonrió más ampliamente, claramente complacida por el sonido de la palabra saliendo de la boca de Fernando. «Sí, su novia», dijo, y su voz era aguda, un poco chillona. «Y ahora vivo aquí». Rocío desvió la mirada hacia ella. La chica iba vestida con un pijama corto y casero, de seda, rojo vivo, obviamente recién comprado. En el dedo le brillaba un anillo barato con una piedra. Parecía alguien que acababa de ganar un premio y no podía esperar a hacérselo saber a todo el mundo. «¿Vives aquí?», repitió Rocío lentamente. «En mi casa». «En la tuya no», dijo Fernando secamente. «La casa es compartida, y he decidido que Julieta y yo vivamos aquí a partir de ahora. Así que has decidido echarme. No te estoy echando, solo digo las cosas como son. Puedes coger tus cosas e irte. Nos vamos a divorciar de todos modos, así que no tiene sentido alargarlo». Rocío se quedó inmóvil, mirando a su marido. Se esperaba algo así, pero oírlo en voz alta no dejaba de ser extraño. El hombre con el que había vivido durante más de una década le hablaba como si fuera una conocida de la que había que deshacerse. «Divorcio», repitió. «¿Cómo te lo imaginas? Muy sencillo. Tú presentas los papeles, dividimos los bienes a la mitad y cada uno sigue su camino. Todo civilizado». «Civilizado», sonrió Rocío. «Traes una amante a nuestra casa. Me echas y lo llamas civilizado». «Una amante», no, intervino Julieta, con la voz cada vez más aguda. «Soy su novia. Llevamos juntos 6 meses. Y él me quiere a mí, no a ti». Rocío la miró con curiosidad, como se mira algo divertido, pero no especialmente importante. «6 meses», dijo pensativa. «Así que todo el tiempo que estuviste jugueteando con ella, seguías acostándote conmigo. Interesante aritmética». Fernando arrugó la nariz, pero no dijo nada. Julieta se encolerizó y su rostro se enrojeció. «Nos queremos», soltó, «y hace tiempo que no te quiere. Decía que eras fría, que solo te interesaba el trabajo». Rocío se rió, una risa corta y seca. «¿Fría? Claro que lo era. Cuando un hombre quiere justificar un engaño, siempre encuentra algo de lo que culpar a su mujer». «Basta», la interrumpió Fernando. «No voy a discutirlo, ya está decidido. Quiero estar con Julieta. Coge tus cosas y vete. Luego arreglaremos los papeles». «¿Los papeles?», repitió Rocío. «Sí, claro. Lo haremos». Se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Su corazón latía firme, sus manos no temblaban.
En su interior había un vacío, casi indiferencia. Esperaba dolor, rabia, pero solo se sentía cansada. Tal vez porque hacía tiempo que se había dado cuenta de todo. Quizá porque ya había hecho lo que tenía que hacer. El dormitorio olía al mismo perfume exquisito. Rocío abrió el armario. La mitad de sus cosas habían sido apartadas, y en su lugar colgaban vestidos, blusas, faldas de otras personas. Julieta ya se había instalado aquí como una anfitriona. Rocío sacó su ropa del armario, varios trajes, vestidos, ropa interior, y la dobló ordenadamente en una gran bolsa de viaje. Luego se dirigió al cuarto de baño y recogió sus cosméticos, sus productos para el cuidado de la piel y su cepillo para el pelo. Tardó unos 15 minutos. Cuando regresó al living con el bolso en la mano, Fernando y Julieta estaban sentados en el mismo lugar. Julieta decía algo, moviendo las manos, y Fernando asentía sin escuchar. Cuando apareció Rocío, se callaron. ¿Te llevaste todo?, preguntó Fernando. Por ahora sí, luego volveré a por el resto. Llama antes, para que lo sepamos. Sí, claro, no quiero molestarle. Caminó hacia la salida, recogió la maleta que había dejado en el pasillo y se dio la vuelta. Fernando la miraba sin emoción. Julieta sonreía, amplia, triunfante. Buena suerte, dijo Rocío. Espero que seas feliz en esta casa. Salió y cerró la puerta tras de sí. Afuera todo estaba tranquilo. El sol se abría paso entre las nubes y un perro ladraba a lo lejos. Rocío llegó al portal, salió a la acera y se detuvo mirando la casa. Su casa, que ahora era legalmente solo suya, aunque Fernando aún no lo sabía. Sonrió. Pronto lo sabría. Muy pronto. Rocío pidió un taxi a través de una aplicación y esperó sentada en un banco frente a la casa. Unos 10 minutos después se detuvo un coche. Cargó sus cosas en el maletero y dio la dirección de la oficina. Tenía que informar a su jefe de los resultados del viaje de negocios y cuanto antes lo hiciera, mejor. La oficina de la empresa estaba en el centro de la ciudad, en un centro de negocios bajo de cristal y hormigón. Rocío subió al cuarto piso, atravesó un espacio abierto con escritorios y se dirigió al despacho del jefe. Se llamaba Gustavo Peralta, tenía unos 50 años, llevaba más de 15 al frente del departamento de exportación y conocía a fondo su negocio. Rocío la miró al entrar. ¿Qué tal el viaje? Ha ido bien, conseguí algunos resultados. Se sentó frente a él y sacó una carpeta de documentos del bolso. Gustavo la cogió, la hojeó rápidamente y asintió. Muy bien. ¿La asociación está interesada? Sí. Quieren discutir los términos internamente, pero en general son positivos. Prometieron responder en 15 días. ¿Y el agroholding? Lo mismo. Están interesados en una compra grande, pero quieren otra reunión, ya aquí, en nuestra oficina. La he fijado para finales de la semana que viene. Gustavo asintió, dejando a un lado la carpeta. Me alegro por ti. Has hecho un buen trabajo. Si cerramos aunque sea la mitad de estos acuerdos, cumpliremos nuestro objetivo trimestral. Lo intentaré. La miró con más atención. ¿Te encuentras bien? Pareces cansada. Rocío se encogió de hombros. Ha sido un largo viaje. No pasa nada. Descansaré. Gustavo no insistió. Era un hombre que se ocupaba de sus asuntos a menos que se lo pidieran. Está bien. Vete a casa. Descansa un poco. Mañana discutiremos los detalles del agroholding. Rocío asintió, se despidió y salió del despacho. Había varios colegas en la oficina. Algunos la saludaron con la cabeza, otros no le prestaron atención. Se dirigió a su mesa, recogió unos papeles que tenía que terminar en casa y volvió a parar un taxi. Su siguiente parada fue el piso de Lourdes. Su amiga vivía en un barrio antiguo, en un edificio de 5 plantas sin ascensor, en el tercer piso. Rocío subió las escaleras, arrastrando la maleta y el bolso, y llamó al timbre. Lourdes abrió la puerta casi de inmediato. Ya estaba en casa, aunque normalmente llegaba más tarde del trabajo. «Jesús», dijo Lourdes cuando vio a Rocío con sus cosas. «¿Qué te pasa? ¿Puedo pasar?» «Claro que sí». Lourdes se hizo a un lado para dejar pasar a su amiga. Rocío entró en el pequeño salón, dejó la maleta contra la pared y se hundió en el sofá. Lourdes se sentó a su lado y la miró atentamente. «Cuéntame». Rocío exhaló lentamente. «Volví a casa. Fernando y su amante estaban allí. Me dijo que ahora era su casa y que tenía que irme». Lourdes se quedó sin aliento. «¿Te echó?» «Se podría decir que sí».
La señora ya vive allí. Se llama Julieta. Es vendedora. Tiene unos 29 años. Brillante, gritona. Dijo que llevaban 6 meses juntos y que iban a vivir juntos. Cabrón, dijo Lourdes en voz baja. ¿Qué cabrón es? Rocío sonrió. Sí, lo es, pero no me sorprende. Sabía que algo así pasaría, solo que no pensé que sería tan descarado. Lourdes se levantó, se dirigió a la cocina y volvió con una botella de vino y 2 copas. Sirvió los dos y le dio un vaso a Rocío. Tómate una copa, lo necesitas. Rocío cogió el vaso y bebió un buen trago. El vino estaba agrio, con un punto amargo. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. Piensa que la casa es compartida, dijo. No sabe que la he rehipotecado. Lourdes se sentó a su lado sosteniendo su vaso. ¿Llegó Echeverría? Sí. Llamó el viernes. Dijo que ya estaba todo hecho. Ya están los papeles. La casa es mía. Así que ahora Fernando está sentado en tu casa, creyendo que es suya. Exacto, pensó Lourdes, moviendo lentamente el vaso entre sus manos. ¿Qué vas a hacer? Vender la casa, coger el dinero y empezar una nueva vida. ¿Y Fernando? ¿Y Fernando? Lo sabrá cuando yo quiera que lo sepa. Déjale disfrutar de su victoria por ahora. Cuanto más alto se sienta, más dolorosa será la caída. Lourdes asintió. ¿Estás segura de que quieres tenderle una trampa así? Quizá deberíamos hablar, dividir las cosas pacíficamente. Rocío abrió los ojos y miró a su amiga. ¿Pacíficamente? Trajo una amante a nuestra casa. Me echó como a un perro callejero. ¿Crees que se merece una conversación pacífica? Lourdes no contestó nada. Sabía que Rocío tenía razón. Fernando había cruzado la línea a partir de la cual una conversación pacífica carecía de sentido. De acuerdo, dijo Lourdes al fin. Entonces, adelante, pero ten cuidado. Puede que se enfade cuando se entere. Que se enfade. A mí me da igual. Rocío terminó su vino y dejó el vaso sobre la mesa. Se sentía cansada, pesada, agobiada, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo le quedaba llevarlo a cabo. ¿Podría quedarme contigo unos días? Preguntó. Hasta que encuentre piso. Sí, claro. Quédate el tiempo que necesites. Tengo una habitación libre, es una cama estrecha, pero está bien. Gracias. Lourdes se levantó y caminó por el pasillo, volviendo con la ropa de cama. Ven, te enseño la habitación. Caminaron hasta una pequeña habitación al final del pasillo. Había una cama estrecha, una vieja cómoda y un pequeño armario. La ventana daba al patio y más allá se veían las paredes grises de la casa de al lado. Rocío apoyó la maleta contra la pared y se sentó en la cama. Gracias, Lourdes. De verdad, me ayudas mucho. No me des las gracias. Para eso están los amigos. Lourdes salió, dejando a Rocío sola. Ella se sentó en su cama, mirando por la ventana, pensando en lo que había pasado en la última semana. El viaje de negocios, la llamada de Echeverría, la vuelta a casa, el encuentro con Fernando y su amante. Todo parecía surrealista, como si no le estuviera ocurriendo a ella. Sacó el móvil y miró la pantalla. No había mensajes de Fernando. Ni siquiera se le había ocurrido mandarle un mensaje, preguntarle dónde estaba, si estaba bien. No le importaba. Quizás siempre le había importado, solo que antes lo disimulaba mejor. Rocío abrió sus contactos y encontró el número de Echeverría. Mañana iría a su casa. Conseguiría los papeles y comenzaría el proceso de venta de la casa. No sería fácil. Tendría que encontrar un comprador, negociar un precio, formalizar el trato. Pero podía hacerlo. Siempre lo había hecho. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. Al otro lado de la ventana, los coches hacían ruido. Los niños jugaban en alguna parte. Alguien hablaba en voz alta por teléfono. Los sonidos habituales de una ciudad normal. La vida seguía, independientemente de lo que ocurriera en su historia personal. Rocío pensó en Fernando y Julieta, sentados ahora en el living, tal vez riendo, discutiendo lo bueno que era librarse por fin de la molesta esposa. Imaginó sus caras cuando se enteraran de la verdad. Imaginó a Fernando mirando los documentos, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Imaginó a Julieta gritando, exigiendo una explicación, y sonrió. Que disfruten de su victoria. Mientras pudieran, pronto cambiarían las cosas.
y entonces vería qué cara pondrían cuando se dieran cuenta de que habían perdido. La noche transcurrió lentamente. Lourdes preparó la cena, una sencilla pasta con verduras, y comieron juntas, sin apenas dirigirse la palabra. Lourdes se dio cuenta de que Rocío necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido, así que se guardó sus preguntas. Después de cenar, vieron las noticias en la tele y Lourdes se fue a su habitación, mientras Rocío se quedaba en el salón hojeando el móvil. Entró en la web de una inmobiliaria que vendía casas en su barrio. Miró los precios, leyó las descripciones. Una casa parecida a la suya costaba unos 3 millones de pesos. No estaba mal. Suficiente para empezar una nueva vida, alquilar un piso, invertir el resto. Tal vez incluso cambiar de trabajo si quería. Rocío apagó el teléfono y se acostó. No pudo conciliar el sueño enseguida. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Pero al final el cansancio hizo mella en ella y cayó en un sueño pesado e inquieto, en el que se mezclaban caras, voces y retazos de conversación. Por la mañana se despertó temprano, hacia las 7. La ventana estaba gris y nublada. Lourdes ya se había ido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Café en el termo, las llaves en la estantería, vuelvo sobre las 6. Rocío se tomó el café, se duchó y se vistió. Hoy iría a casa de Echeverría, recogería el papeleo y entraría en acción. No había tiempo que perder. Cuanto antes vendiera la casa, antes acabaría la pesadilla. Cogió su bolso, salió del piso y bajó las escaleras. Hacía fresco fuera. Olía a lluvia y a hojas mojadas. Rocío paró un taxi y se dirigió al despacho del abogado. Echeverría la recibió con su habitual mirada indiferente. Sacó una carpeta de un cajón y la puso sobre la mesa. Ya está todo hecho. La casa está a tu nombre. Aquí está el certificado, aquí está el extracto del registro. Puedes comprobarlo. Rocío cogió los documentos y los revisó rápidamente. Todo estaba en su sitio. Sellos, firmas, fechas. Legalmente la casa ya era solo suya. Buen trabajo, dijo. Te dije que podía hacerlo. ¿Te has acordado del resto de los honorarios? Rocío sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Echeverría contó el dinero y asintió. Da gusto tratar con clientes responsables. Si necesita algo más, no dude en pedírnoslo. Muchas gracias. Creo que aquí termina nuestra colaboración. Ya veremos, sonrió el abogado. La vida es imprevisible. Rocío se despidió y salió del despacho. Los documentos estaban en su bolso, pesados y reales. Ahora ella tenía todo el poder. Fernando ni siquiera se dio cuenta de que sus planes se habían ido al traste. Pensó que había ganado, pero el juego no había hecho más que empezar. Subió a su coche y se dirigió a la agencia inmobiliaria. Era el momento de dar el siguiente paso. La inmobiliaria estaba en la zona de negocios, en la planta baja de un moderno edificio con fachada de cristal. Rocío aparcó cerca y entró. La oficina estaba decorada en tonos claros. Paredes blancas, muebles claros, fotos de casas y pisos con precios colgadas en las paredes. Detrás de la mesa había una chica joven vestida de riguroso traje, tecleando algo en un ordenador. Buenas tardes, dijo Rocío. Necesito hablar con alguien sobre la venta de una casa. La chica levantó la cabeza y esbozó una sonrisa profesional. Por supuesto. Siéntese, por favor. Enseguida llamo al encargado. Rocío se sentó en un mullido sillón junto a la ventana y esperó. En unos 3 minutos salió de la oficina interior un hombre de unos 40 años, bajo, con sobrepeso, vestido con camisa clara y pantalones oscuros. Le tendió la mano. Marcelo Ventura. ¿En qué puedo servirle? Rocío Valdés. Quiero vender mi casa. Estupendo. Vamos a la oficina para discutir los detalles. Entraron en un pequeño despacho con ventana a la calle. Marcelo se sentó en el escritorio. Le hizo un gesto a Rocío para que se sentara frente a él y sacó un cuaderno. Háblame de la casa. ¿Dónde está? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuánto mide? Rocío describió brevemente la casa. 2 plantas, 3 dormitorios, un salón, una cocina, 2 cuartos de baño y un pequeño jardín. La superficie total es de unos 180 metros cuadrados. La casa está en buen estado, sin reparaciones serias, pero todas las comunicaciones funcionan correctamente. Marcelo tomó notas, asintiendo. Me parece bien. ¿Sabes cuál es el valor de mercado aproximado? He estado mirando casas similares en los clasificados.
entre 2.800.000 y 3 millones de pesos. Sí, es un precio realista. ¿Quiere vender rápido o está dispuesto a esperar? Rápidamente. Marcelo levantó la cabeza, mirándola atentamente. ¿Rápido cómo? ¿Una semana? ¿Un mes? Cuanto antes mejor. Si encuentras un comprador esta semana, perfecto. Marcelo se recostó en la silla, un poco sorprendido. La gente no suele precipitarse en estas cosas. ¿Hay alguna razón? Circunstancias personales, respondió Rocío brevemente. Necesito el dinero ahora, no dentro de 6 meses. Ya veo. Entonces, quizá deberíamos bajar un poco el precio. Si pones la casa en el mercado por 2.700.000, los intereses serán más altos. Rocío se lo pensó. Perder 100.000 era desagradable, pero no crítico. Todo es cuestión de rapidez. De acuerdo, 2.700.000, pero con la condición de que empieces a enseñar cuanto antes. Por supuesto que lo haré. Necesitaré los documentos de la casa, el certificado de propiedad, el pasaporte técnico. Marcelo cogió los documentos, los hojeó rápidamente y asintió. Está todo en orden, la casa está a tu nombre. ¿Tienes cónyuge? Sí, pero nos vamos a divorciar. La casa es mía. Ya veo. Entonces, no debería ser un problema. Voy a preparar el anuncio, enviarlo y podemos empezar a mostrar mañana. Estupendo. Solo hay una condición. ¿Qué condición? Las demostraciones deben ser en días laborables, durante las horas de oficina. Por la mañana o por la tarde. Ni por la noche ni los fines de semana. Marcelo frunció el ceño. Eso podría limitar el número de compradores potenciales. Mucha gente trabaja y solo puede ver casas por la tarde o el sábado. Lo comprendo, pero tengo mis razones. Si alguien está realmente interesado, encontrará tiempo. Marcelo se encogió de hombros. De acuerdo, lo que tú digas. Entonces empezaré a llamar a los clientes mañana por la mañana. Tengo un par de parejas que buscan casa en tu barrio. Quizá a alguien le interese. Espero una llamada. Intercambiaron números de teléfono. Marcelo hizo copias de los documentos y Rocío salió de la agencia. Fuera hacía fresco, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Subió a su coche y durante unos segundos se quedó mirando por el parabrisas. El proceso se había puesto en marcha. Ahora solo quedaba esperar. Por la noche, Rocío volvió a casa de Lourdes. Su amiga estaba en casa, preparando la cena. Algo sencillo, pollo al horno con patatas. El olor llenaba todo el piso, cálido y acogedor. ¿Cómo va todo?, preguntó Lourdes cuando entró Rocío. He puesto la casa en venta. El agente inmobiliario prometió empezar las visitas mañana. Lourdes se dio la vuelta, secándose las manos en una toalla. ¿Tan pronto? Cuanto antes mejor. No quiero tardar demasiado. ¿Y Fernando? ¿Él lo sabe? No. Y no lo sabrá hasta que yo quiera. Lourdes negó con la cabeza. Es todo tan extraño. Él está sentado en la casa, creyendo que es su territorio, y en realidad tú ya se lo estás vendiendo. Exacto, se sentó Rocío a la mesa. Déjale disfrutar de los últimos días. Cenaron, hablando de temas de trabajo, del tiempo, de las noticias. Lourdes habló de los problemas en el trabajo. Otra auditoría, un auditor fastidioso, informes interminables. Rocío escuchaba a medias, asintiendo en los lugares adecuados. Sus pensamientos estaban ocupados con la casa, los programas, Fernando. A la mañana siguiente, martes, Marcelo llamó sobre las 11. Tengo posibles compradores. Un matrimonio de unos 50 años. Buscan una casa en tu barrio. Pueden verla hoy a la 1. ¿Te parece bien? Rocío hizo un cálculo rápido. 1 de la tarde. Fernando estaría en el trabajo, Julieta también. Ella aún tenía las llaves de la casa, así que podría entrar sin problema. Sí, me parece bien. ¿Nos vemos en la casa? ¿Qué tal así? Te paso a buscar y vamos juntos. De acuerdo, te espero. Marcelo llegó exactamente a la 1. Rocío subió a su coche, una berlina limpia con asientos de cuero y olor a ambientador. Condujeron durante 15 minutos, sin apenas hablar. Marcelo hacía ocasionales comentarios sobre el tiempo o el mercado inmobiliario, pero Rocío respondía con una sola palabra. Cuando llegaron a la casa, había otro coche en la puerta, viejo pero bien cuidado. De él bajaron 2 hombres y una mujer de mediana edad. El hombre era alto, tenía el pelo canoso y vestía una sencilla chaqueta y vaqueros. La mujer tenía sobrepeso y llevaba un abrigo largo y una bufanda. Parecían personas normales.
sin pretensiones, sencillas y serias. Estos son nuestros clientes, dijo Marcelo. Enrique y Patricia Molina. Rocío bajó del coche y saludó. Enrique le estrechó la mano con firmeza. Patricia asintió con una leve sonrisa. Gracias por acceder a enseñar la casa tan rápido, dijo Enrique. Llevamos 6 meses buscando algo adecuado. Los niños necesitan más espacio. ¿Cuántos hijos tienen? Preguntó Rocío abriendo la puerta. 3, 2 hijos y una hija. El mayor tiene 16 años y la pequeña 10. El piso es demasiado grande para ellos, así que queremos mudarnos a una casa. Se dirigieron a la puerta principal. Rocío sacó las llaves y abrió la cerradura. Dentro no había ruido. Se quedó quieta un segundo, escuchando, pero no se oía nada. Fernando y Julieta estaban trabajando. «Pasad», dijo ella. Entraron en el pasillo. Patricia miró a su alrededor, evaluando el espacio. Marcelo empezó su presentación habitual. Habló del espacio, de la distribución, de las comunicaciones. Enrique escuchó atentamente, haciendo preguntas sobre el año de construcción, el estado del tejado, el sistema de calefacción. Rocío les condujo al salón. La habitación era grande, luminosa, con amplios ventanales. Había almohadones en el sofá y 2 tazas sobre la mesa. Evidentemente, Fernando y Julieta habían tomado café antes de irse. Patricia se acercó a la ventana y miró hacia el patio. «Bonita vista», dijo. «Y el barrio es tranquilo». «Sí, es tranquilo», confirmó Rocío. «Hay un colegio, un parque infantil y tiendas a 10 minutos a pie». Entraron en la cocina. Era mediana, con muebles sencillos y una cocina vieja. Patricia abrió algunos armarios y comprobó los grifos. ¿Funcionaba todo? Sí, todo funcionaba. Luego subieron al primer piso. Había 3 dormitorios, uno grande y 2 más pequeños. En el grande había un armario lleno de cosas, algunas de Julieta. Rocío pasó sin detenerse. Enrique miró alrededor de la habitación, golpeando las paredes, probando su solidez. «Las paredes son sólidas», dijo. «Eso es importante». Patricia miró en el cuarto de baño, comprobando la ducha, el váter, el lavabo. Las cañerías eran viejas, pero funcionaban. Podría cambiarse más tarde. Bajaron las escaleras y salieron al jardín. El jardín era pequeño, pero estaba bien cuidado. La hierba estaba cortada, había algunos rosales junto a la valla y un viejo manzano en un rincón. Enrique recorrió el terreno, examinando cada rincón. «Nos gusta», dijo al fin, volviéndose hacia Rocío. «Es una casa bonita. ¿Cuánto cuesta?» «2.700.000 pesos», contestó Marcelo. Enrique miró a su mujer. Patricia asintió. «Es mucho para nosotros», dijo Enrique. «Esperábamos 2.500.000». Marcelo miró a Rocío. Estaba pensando. 200.000 es una gran diferencia, pero si están dispuestos a comprar ahora mismo, quizá deberíamos ir a por ello. «¿Estarías dispuesto a hacer el trato rápido?», preguntó ella. «Sí, tenemos el dinero preparado. Podemos firmar el contrato mañana». Rocío asintió. «De acuerdo, 2.600.000. Ese es mi precio final». Enrique volvió a mirar a su mujer. Patricia se encogió de hombros. «De acuerdo», dijo Enrique. «Trato hecho. 2.600.000». Marcelo sonrió satisfecho. «Estupendo. Entonces redactemos el contrato preliminar y fijemos una fecha para el trato». Volvieron al coche y se dirigieron a la oficina de la agencia. Allí Marcelo preparó un contrato preliminar estándar, un documento en el que ambas partes confirmaban su intención de comprar y vender la casa a un precio determinado. Enrique y Rocío lo firmaron y Marcelo lo selló con el sello de la agencia. «Ahora tenemos que fijar una fecha para el trato», dice Marcelo. «Normalmente se tarda 1 o 2 semanas. Tenemos que preparar los documentos, comprobar la limpieza legal, formalizar la transferencia de propiedad». «¿Puede ser más rápido?», preguntó Rocío. «En principio sí. Si todos los documentos están en regla y ambas partes están preparadas, puede hacerse en 3 o 4 días. Hagámoslo así. El jueves. El jueves lo ultimamos todo». Enrique asintió. «Nos parece bien». Marcelo anotó la fecha, elaboró una lista con los documentos necesarios que debían llevar ambas partes y concertó una cita en la notaría para el jueves a las 10 de la mañana. «Ya está», dijo frotándose las manos con satisfacción. «La casa está vendida. Solo quedan los trámites». Rocío se despidió de Enrique y Patricia, salió de la agencia y subió a un taxi. Mientras conducía hacia Lourdes,
Miró por la ventanilla y pensó en el hecho de que en 3 días la casa ya no le pertenecería, lo que significa que Fernando tampoco tendrá nada que ver con ella. Él aún no lo sabe, pero pronto lo sabrá. Rocío pasó el resto del día en el piso de su amiga, trabajando en unos informes para la oficina. Había que preparar la versión final del contrato para la empresa agroganadera, hacer las correcciones solicitadas por el cliente y enviar los documentos para su aprobación. El trabajo la distrajo de pensar en casa, en Fernando, en lo que pasaría cuando él se enterara. Por la noche Lourdes llamó. ¿Qué tal? ¿Ha ido bien la exposición? Sí. Hemos encontrado compradores. Cerraremos el trato el jueves. ¿Tan rápido? ¿Hablas en serio? Absolutamente. Están listos para comprar ahora mismo. Costó un poco regatear, pero al final aceptaron. ¿Fernando todavía no sabe nada? No. Se enterará el jueves, cuando vaya a recogerle con su amante. Lourdes suspiró pesadamente. Rocío, ¿estás segura de que quieres hacerlo? Sería cruel. ¿Cruel? Rocío sonrió. Me echó de casa, trajo a su amante. ¿Crees que se merece delicadeza? No, claro que no. Es que estoy preocupada por ti. Podría hacer algo estúpido cuando se entere. Déjale, a mí me da igual. Lourdes no dijo nada. Sabía que Rocío no se echaría atrás. Cuando tomaba una decisión, nada podía detenerla. Los 2 días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Rocío iba a trabajar, hablaba con los clientes, trabajaba en el papeleo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa, al jueves, al momento en que Fernando se enteraría de la verdad. Se imaginaba su cara, su reacción, y sonreía cada vez. Pensó que había ganado, pero se equivocaba. El miércoles por la noche Marcelo llamó. Rocío, todo está listo. Nos veremos en la notaría mañana a las 10 de la mañana. Ya te he enviado la dirección. No olvides tus papeles. Me acordaré, me acordaré. Colgó el teléfono y se sentó en el sofá de la habitación que le había cedido Lourdes. Mañana se acabaría todo. La casa se vendería, el dinero estaría en su cuenta, y Fernando se quedaría sin nada. Era lo justo. Él la había traicionado, la había echado de casa, la había humillado. Ahora le tocaba a ella. Rocío se acostó tarde, pero el sueño era intranquilo. Soñaba que abría la puerta de casa y veía a Fernando mirándola con odio. Cómo le grita y le exige explicaciones. Cómo Julieta llora y la acusa de ser mala. Todo se mezclaba en una corriente caótica, y cuando Rocío despertó, era de mañana. Se vistió, se tomó el café y se dirigió a la notaría. La notaría estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de techos altos y amplios pasillos. Marcelo ya estaba esperando en la entrada, con Enrique y Patricia a su lado. Ya están todos, dijo Marcelo. Vamos a entrar. Subieron al primer piso y entraron en el despacho del notario. Un hombre mayor de pelo cano y rostro severo. Comprobó los documentos de ambas partes, hizo algunas preguntas formales y empezó a redactar el contrato de compraventa. El proceso duró aproximadamente 1 hora. Había que rellenar todas las casillas, poner sellos y firmar varias copias. Cuando todo estuvo listo, el notario entregó a Rocío el último documento. Firme aquí. Este es el justificante de la transmisión de la propiedad. Rocío cogió el bolígrafo y firmó. Después firmó Enrique. El notario estampó el sello y asintió. Ya está. La casa pertenece ahora al señor Molina. El dinero se transferirá a su cuenta en el plazo de 2 días hábiles. Rocío asintió. Sintió un extraño vacío. Ni alivio, ni alegría, solo vacío. La casa en la que había vivido durante 8 años ya no era suya, pero era lo correcto. Era necesario. Salieron del despacho. Enrique y Patricia le dieron las gracias. Le estrecharon la mano y se dirigieron a su coche. Marcelo se quedó con Rocío. Bueno, ya está, dijo. Es raro que un acuerdo se cierre tan rápido. La gente suele esperar meses. No he tenido tiempo para dilaciones, respondió Rocío brevemente. Comprendo. Si necesitas algo más, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Se despidieron y Rocío subió a un taxi. El conductor le preguntó cómo llegar, y ella le dio la dirección del piso de Lourdes. Mientras conducía, miró por la ventanilla y pensó en lo más importante: decírselo a Fernando, comunicarle que la casa estaba vendida y que tenía que marcharse. Se imaginó su cara y volvió a sonreír. Cuando Rocío volvió a casa de Lourdes,
Su amiga estaba trabajando. Se sentó en su escritorio, sacó el teléfono y abrió la aplicación de banca. El dinero aún no había llegado, pero el notario dijo que tardaría 2 días. Así que estaría en la cuenta el sábado. 2.600.000 pesos. Más de lo que había tenido en toda su vida. Rocío abrió sus contactos y encontró el número de Fernando. Envió un mensaje rápido. Tenemos que hablar. Mañana estaré en casa. Estate allí a las 10 de la mañana. Lo envió y colgó el teléfono. El mensaje fue leído casi de inmediato, pero Fernando no respondió. Probablemente pensó que quería hablar del divorcio y del reparto de bienes. Él aún no sabía que ya no había nada que dividir. Por la noche Lourdes volvió del trabajo y Rocío le contó el trato. Ya está todo hecho. La casa está vendida. El dinero llegaría el sábado. Lourdes se sentó a su lado, mirando a su amiga. ¿Y ahora qué? Ahora voy a la casa y le digo a Fernando que tiene que mudarse. Los nuevos dueños empezarán a mudarse el lunes. ¿Quieres que te acompañe? Rocío negó con la cabeza. No, me las arreglaré sola. Lourdes asintió, dándose cuenta de que era inútil discutir. Rocío siempre lo había hecho todo sola. No necesitaba apoyo, no necesitaba consuelo, no necesitaba que nadie la cogiera de la mano. Era fuerte, quizá demasiado fuerte. La noche transcurrió tranquila. Rocío durmió profundamente, sin sueños, y se despertó temprano, sobre las 7. Se vistió, se tomó el café y cogió un taxi. Eran las 9:30. En media hora estaría en casa. En media hora Fernando sabría la verdad, y todo habría terminado. El viernes transcurrió en una extraña sensación de suspensión. Rocío fue a trabajar, contestó cartas, habló con clientes, pero todo parecía irreal, como si no le estuviera pasando a ella. Sus pensamientos volvían una y otra vez a mañana, al momento en que llegaría a la casa con los nuevos dueños y le diría a Fernando que tenía que marcharse. Ensayaba diferentes versiones de la conversación en su mente, pero cada vez se reducía a lo mismo. Él gritaría, amenazaría, no la creería, y ella se limitaba a enseñar el DNI y llamar a la policía. Esa noche llamó a Enrique. Buenas noches, soy Rocío Valdés. Hicimos el trato el jueves. Sí, lo recuerdo. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Solo quería aclarar. ¿Dijiste que querías mudarte lo antes posible? Sí, por supuesto. Ya hemos empezado a hacer las maletas. Entonces sugiero que nos veamos mañana por la mañana, sábado en la casa. Te daré las llaves y podrás mudarte enseguida. Enrique se quedó un momento en silencio. ¿No podrías entregarme las llaves ahora? ¿Por qué esperar hasta mañana? Rocío eligió cuidadosamente sus palabras. Hay una pequeña dificultad. Ahora mismo hay gente en la casa que no saben que la casa se ha vendido. Necesito resolver este asunto personalmente. ¿Qué personas? Mi marido y su novia. Creen que pueden vivir allí, pero legalmente no tienen derecho a estar en tu propiedad. Enrique suspiró pesadamente. Ya veo. ¿Así que quieres que estemos allí cuando los desalojes? No hace falta que los desalojes. Basta con explicarles la situación. Si no quieren irse voluntariamente, llamaré a la policía. Eso podría ser desagradable. Lo comprendo, pero ustedes son los nuevos dueños, y su presencia confirmará que la casa ha sido vendida. Es importante. Enrique volvió a guardar silencio, al parecer consultando con su mujer. De acuerdo. ¿A qué hora quieres que nos veamos? A las 10 de la mañana, en la casa. Me parece bien, allí estaremos. Rocío colgó el teléfono y sintió que la tensión de su pecho se liberaba un poco. Mañana todo habría terminado. Fernando se enteraría de la verdad y su pequeño mundo se desmoronaría. No sintió regodeo ni satisfacción. Solo cansancio y ganas de que todo acabara de una vez. Por la tarde se sentó con Lourdes en la cocina y tomaron el té. Su amiga le preguntó por el plan de mañana, y Rocío le contó brevemente su conversación con Enrique. ¿De verdad quieres que los nuevos dueños estén allí cuando se lo digas a Fernando? Lourdes removió el té suavemente con una cuchara. Sería humillante para él. ¿Humillante? Rocío sonrió. A mí me humilló cuando me echó de casa. Ahora me toca a mí. No digo que tenga razón. Es que... ¿Estás segura de que no te arrepentirás? No, no me arrepentiré. Lourdes asintió y no dijo nada más. Sabía que Rocío no se echaría atrás. Cuando tomaba una decisión, nada podía detenerla.
La noche transcurrió inquieta. Rocío se dormía y se despertaba, y cada vez miraba el reloj. Las 3 de la mañana, las 5, las 7. Cuando por fin llegó la mañana, se levantó, se duchó y se vistió. Eligió un traje estricto, pantalón oscuro y blusa blanca. Quería ir arreglada, segura de sí misma, como alguien que sabía lo que hacía. A las 9:30 salió del piso de Lourdes y cogió un taxi. Condujo unos 20 minutos, mirando por la ventanilla las calles que le resultaban familiares. La ciudad vivía su vida habitual de los sábados. La gente iba a las tiendas, los niños jugaban en los parques infantiles, las cafeterías estaban abiertas en algún sitio. Todo era como siempre, y solo para Rocío este día era especial. Cuando el taxi llegó a la casa, el coche de Enrique ya estaba en la puerta. Se bajó al verla y la saludó. Patricia se quedó en el coche, mirando la casa por la ventanilla. «Buenos días», dijo Enrique. «Hemos llegado pronto. Estábamos preocupados, la verdad». «No pasará nada». Rocío sacó un manojo de llaves de su bolso. «Vámonos». Patricia salió del coche y los tres se dirigieron a la puerta principal. Rocío metió la llave en la cerradura, la giró y empujó la puerta. Dentro olía a café y bacon frito. Se oían voces procedentes de la cocina. Probablemente Fernando y Julieta estaban desayunando. Rocío entró primero, Enrique y Patricia después. Entraron en el recibidor y Rocío dijo en voz alta: «Fernando, estamos aquí». Las voces en la cocina se callaron. A los pocos segundos apareció Fernando, en bata, despeinado, con una taza de café en la mano. Al ver a Rocío y a los desconocidos, su rostro se contorsionó. «¿Qué demonios hacéis aquí?», gritó. «Te dije que llamaras antes». «¿Y quiénes son estas personas?». «Son Enrique y Patricia Molina, los nuevos dueños de la casa». Fernando se quedó helado sin entender. Luego se rió, bruscamente nervioso. «¿Cómo? ¿De qué estás hablando?». «Que la casa se ha vendido. El trato se cerró ayer. Ahora les pertenece a ellos». Rocío señaló con la cabeza a Enrique y Patricia. «Y Julieta y tú tenéis que mudaros». Fernando dejó la taza sobre la mesa del recibidor y dio un paso hacia Rocío. «¿Estás loca? La casa es compartida. No puedes venderla sin mi consentimiento». «Sí que puedo, porque la casa ya no es compartida». Julieta salió de la cocina, también en bata, con el pelo revuelto y el rímel corrido. Miró desconcertada a los invitados. «¿Qué está pasando?». «Rocío dice que ha vendido la casa». Fernando no apartaba los ojos de su exmujer. «Eso es una gilipollez». Rocío sacó del bolso una carpeta con documentos y se la entregó a Fernando. «Aquí está la escritura de compraventa. Aquí está la escritura de traspaso de propiedad. Está todo notariado. Ahora la casa pertenece a la familia Molina». Fernando cogió la carpeta y empezó a hojear los documentos. Al principio, despreocupadamente, luego cada vez con más cuidado. Su rostro palidece progresivamente. «Esto es una falsificación», murmuró. «La casa está a nombre de los dos. No puedes venderla sin mí». «La casa estaba a nombre de los dos», le corrigió Rocío. «Pero hace 15 días la reedité. Solo para mí». Fernando levantó la cabeza, mirándola con incredulidad. «¿Qué?». Rocío sacó otro documento, un certificado de propiedad a su nombre. «Mientras estaba de viaje de negocios, mi abogado me retituló la casa solo a mí. Ahora no tienes nada que ver con ella. Y tenía todo el derecho a venderla». Fernando cogió el documento, lo leyó, lo releyó. Le temblaban las manos. «Esto es ilegal. No puedes embargar la casa así como así». «Sí que puedo, y lo hice». Julieta se acercó, le arrebató los papeles a Fernando y empezó a estudiarlos. Luego miró a Rocío con rabia. «¡Zorra! Tú has montado todo esto». «Me defendí», replicó Rocío con calma. «Entraste en mi casa pensando que ahora era tuya. Nunca fue tuya». Fernando tiró los documentos al suelo. «Yo no me voy de aquí. Esta es mi casa. Yo invertí en ella. Yo vivo aquí». «Vivía aquí», corrigió Rocío. «Ahora es la casa de la familia Molina, y tienes que dejarla». «¡Que te jodan!», gritó Fernando. «Yo no me voy a ninguna parte. Todo esto son tus juegos sucios. Te demandaré para demostrar que eres un fraude». Rocío sacó su teléfono y marcó el número de la policía. Fernando se quedó callado, mirándola con incredulidad. «¿Qué haces?». «Lo que tengo que hacer», me comuniqué. Con voz tranquila le explicó la situación. Había gente en su casa ilegalmente que se negaba a marcharse.
Necesitaba la ayuda de la policía. Le di la dirección y colgué. La policía estará aquí en 10 minutos, me dijo. Puedes irte por tu cuenta o esperarles. Tú eliges. Fernando la miró como si fuera una extraña. Lo has hecho de verdad. Has vendido nuestra casa. Me echaste de esta casa, dijo Rocío suavemente, sin emoción. Trajiste aquí a tu amante. Creíste que podías controlar mi vida. Me equivoqué. Julieta agarró a Fernando del brazo. Fernando, vámonos. No tenemos que esperar a la policía. Es humillante. Cállate, gritó él apartándola de un empujón. Por tu culpa ha empezado todo esto. Julieta retrocedió, con lágrimas en los ojos. ¿Por mi culpa? Dijiste que me querías, que viviríamos aquí juntos. Dije muchas cosas. Fernando se pasó la mano por la cara. Pero ahora no tenemos a dónde ir. Enrique y Patricia se quedaron en la entrada, observando la escena en silencio. Patricia parecía asustada. Enrique parecía tenso. Rocío se acercó a ellos. Siento todo esto. Todo acabará pronto. No pasa nada, asintió Enrique. Lo entendemos. 10 minutos después, un coche de policía se detuvo ante la casa. 2 agentes, un hombre de unos 40 años y un chico joven, salieron y se dirigieron a la puerta principal. Rocío salió a su encuentro. Hola, he llamado. Hay gente en la casa que se niega a abandonarla. El oficial superior asintió. Enséñeme las escrituras de la casa. Rocío le entregó el certificado de propiedad y el contrato de compraventa. El oficial examinó los papeles, comprobó los sellos y asintió. Todo está en orden. La casa pertenece a la familia Molina. ¿Quién está dentro? Mi ex marido y su novia. Creen que tienen derecho a vivir aquí. Ya veo. Vámonos. Entraron en la casa. Fernando estaba en medio del salón, todavía en bata, con la cara roja y los puños apretados. Julieta estaba sentada en el sofá, sollozando. «La documentación», le pidió el oficial superior. Fernando guardó silencio. El oficial repitió. «Identificación. Inmediatamente». Fernando fue al dormitorio y volvió con un pasaporte. El oficial lo comprobó y se lo devolvió. «¿Es esta su casa?» «Solía ser mía», siseó Fernando, «hasta que esa zorra la vendió». «Cuidado con lo que dices. ¿Tienes prueba de propiedad?» «No», se la quedó ella. «Ilegalmente», Julieta intervino. «Ella lo preparó todo». El agente la miró fríamente. «¿Tiene alguna prueba de que la transacción fuera ilegal?» «No, pero...» «Entonces cállese». Se volvió hacia Fernando. «Según la escritura, esta casa ya no le pertenece. Debes marcharte». «No me voy», gritó Fernando. «Esta es mi casa. Yo vivo aquí». El agente se adelantó. «Estás invadiendo propiedad ajena. Esto es propiedad ajena y debe marcharse. Si se niega, usaremos la fuerza». «¡Que os jodan a todos!» Fernando blandió el puño, pero el agente fue más rápido. Sacó su porra y golpeó a Fernando en el hombro. Fernando se dobló de dolor y el agente más joven le retorció las manos a la espalda. «Quedas detenido por resistirte a la policía y negarte a abandonar la propiedad ajena», dijo el agente mayor con voz llana. Fernando intentó soltarse y el agente volvió a golpearle con la porra, esta vez en la espalda. Fernando cayó de rodillas, jadeando de dolor. Julieta saltó del sofá gritando. «¡No le toques! ¡No tenéis derecho!» «Siéntate», gritó el oficial subalterno, y Julieta volvió a acomodarse en el sofá, sollozando. Fernando fue levantado, esposado y conducido hacia la salida. Caminaba encorvado con el rostro contorsionado por el dolor y la rabia. En la puerta se dio la vuelta y miró a Rocío. «Te arrepentirás de esto», jadeó. «No la dejaré así». Rocío permaneció en silencio, mirándole sin emoción. Los agentes sacaron a Fernando y lo metieron en el coche. Luego el oficial superior volvió a buscar a Julieta. «Tú también tienes que irte. Recoge tus cosas. Rápido». Julieta, sollozando, corrió al dormitorio. Regresó unos minutos después con una bolsa hecha a toda prisa, de la que asomaban algunos vestidos y zapatos. El agente le indicó con la cabeza que se marchara, y ella le dirigió a Rocío una mirada de odio y salió de la casa. Cuando el coche de policía se marchó, la casa quedó en silencio. Enrique y Patricia estaban en el salón, mirando a su alrededor confusos. «Siento todo esto», dijo Rocío. «No pensé que sería tan dramático». «No pasa nada», Enrique se encogió de hombros. «Lo importante es que se acabó». Rocío sacó un manojo de llaves de su bolso
y se las entregó a Patricia. Aquí tienes tus llaves. La casa ya es tuya. Espero que seas feliz aquí. Patricia cogió las llaves y sonrió torpemente. Gracias, Patricia. Haremos lo que podamos. Rocío recorrió la casa por última vez. Recorrió las habitaciones que conocía de memoria. Recordó cómo una vez habían elegido los muebles y el papel pintado. Cómo habían hecho planes para el futuro. Todo eso era pasado. Ahora era la casa de otra persona. La vida de otra persona. Salió, cerró la puerta tras de sí y se dirigió al portillo. Detrás de ella se oían las voces de Enrique y Patricia, que discutían sobre dónde colocar los muebles y qué cambios había que hacer. Las conversaciones habituales de la gente corriente que empieza una nueva vida en una casa nueva. Rocío paró un taxi y esperó en la parada del autobús. Eran cerca de las 11 de la mañana. El sol se abría paso entre las nubes. Gente con perros paseaba por la calle. Niños jugaban en algún sitio. La vida seguía, independientemente de lo que ocurriera en su historia personal. Cuando paró el taxi, subió y dio la dirección del piso de Lourdes. El conductor asintió y se marchó. Rocío se recostó en el asiento y cerró los ojos. Todo había terminado. La casa estaba vendida, Fernando desahuciado, el dinero pronto estaría en la cuenta. Ahora era posible pensar en el futuro. Lourdes la recibió en la puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Como era de esperar, Fernando gritó, amenazó, no se iba. Tuvimos que llamar a la policía. ¿Y? Se lo llevaron esposado. A Julieta la echaron con él. Lourdes sacudió la cabeza. Dios mío, esto es una pesadilla. Para él sí, para mí un alivio. Caminaron hasta el salón y se sentaron en el sofá. Lourdes sirvió té y bebieron en silencio, mirando por la ventana. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Lourdes. Voy a buscar un piso pequeño de una habitación, para no pagar de más. Invertiré parte del dinero, quizá en un depósito o en acciones. El resto me lo quedaré para vivir. ¿Y el trabajo? El trabajo seguirá siendo el mismo. Me gusta lo que hago. ¿Por qué cambiar? Lourdes asintió. ¿Y Fernando? ¿Crees que sentará la cabeza? Rocío se encogió de hombros. No lo sé. Quizá intente hacer algo. Demandar, recurrir el acuerdo. Pero legalmente es impotente. La casa estaba a mi nombre. Yo tenía derecho a venderla. No puede probar nada. Espero que tengas razón. Rocío terminó su té y dejó la taza sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo más extraño? No siento rabia ni satisfacción, solo vacío. Es como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida y no supiera qué pasará en el siguiente. Es normal, dice Lourdes. Has pasado por muchas cosas en los últimos 15 días. Date tiempo. Rocío asintió. Se dio cuenta de que su amiga tenía razón. El tiempo cura. El tiempo pone las cosas en su sitio. Pero lo único que sentía ahora era cansancio. Un cansancio pesado y apremiante que le hacía querer tumbarse y no pensar en nada. Lo principal era que ya no dependía de Fernando. No dependía de sus decisiones, de sus deseos, de sus engaños. Era libre, y esa libertad era a la vez un alivio y un vacío. Pero eso no era importante. Lo que importaba era que lo había hecho. Se había protegido, sobrevivió, y eso es probablemente suficiente.